Buen día, mi nombre es Dafne Monroy y en este momento voy a hacer el desarrollo de la actividad de reconocimiento inicial de la asignatura de diseño de bases de datos. Em, Mi nombre es Dafne Monroy, tengo 28 años, actualmente vivo en el municipio de Soacha, soy profesional en salud ocupacional, especialista en desarrollo humano y bienestar social y empresarial. Actualmente me encuentro cursando quinto semestre de Ingeniería de Sistemas, matriculada en el CEAT José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Actualmente me desempeño como líder de seguridad y salud en el trabajo en el área de recursos humanos. En cuanto a la historia de las bases de datos, podemos decir que los sistemas de gestión de bases de datos de los años 70 y 60 y 70 eran sistemas totalmente centralizados, como corresponde a los sistemas operativos de aquellos años, y al hardware para el que estaban hechos, un gran ordenador para toda la empresa y una red de terminales sin inteligencia ni memoria. Al aparecer los terminales de teclado conectados al ordenador central mediante una línea telefónica, se empiezan a construir grandes aplicaciones online transaccionales. Los sistemas de gestión de bases de datos estaban íntimamente ligados al software de comunicaciones y de gestión de transacciones. En los años 80, la aparición de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales supone un avance importante para facilitar la programación de las aplicaciones con bases de datos y para conseguir que los programas sean independientes de los aspectos físicos de las bases de datos. Los ordenadores minis en primer lugar y después los ordenadores micros extendieron la informática a prácticamente todas las empresas e instituciones. Esto exigía que el desarrollo de las aplicaciones fuese más sencillo. Los sistemas de bases de datos en los años 70 eran demasiado complejos e inflexibles y solo lo podía utilizar un personal muy calificado. Todos estos factores hacen que se extienda el uso de los sistemas de gestión de bases de datos. La estandarización en el año 1986, el lenguaje SQL produjo una auténtica explosión en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Durante los años 80 aparecen y se extienden muy rápidamente los ordenadores personales. También surge el software para estos equipos monousuarios, por ejemplo, de base y sus derivados Access, con los cuales es muy fácil crear y utilizar conjuntos de datos y se denominan Personal Database. En los años 90, al acabar la década de los 80, los sistemas de gestión de bases de datos relacionales ya se utilizaban prácticamente en todas las empresas. A pesar de todo, hasta la mitad de los 90, cuando se ha necesitado un rendimiento elevado, se han seguido utilizando bases de datos prerelacionales. Al final de los 80 y principios de los 90, las empresas se han encontrado con el hecho de que sus departamentos han ido comprando ordenadores departamentales y personales y han ido haciendo aplicaciones de bases de datos. El resultado ha sido que en el seno de la empresa hay numerosas bases de datos y varios sistemas de gestión de bases de datos en diferentes tipos o proveedores. Este fenómeno de multiplicación de las bases de datos y de los de sistemas de gestión de bases de datos se ha visto incrementando por la fiebre de las funciones de las empresas. Como tal, en la investigación pude identificar algunos conceptos importantes. Uno de esos es las bases de datos relacionales, las que son un tipo de bases de datos que cumple con el modelo relacional. El modelo relacional para el modelado y la gestión de bases de datos es un modelo de datos basado en la lógica de predicado y en la teoría de conjuntos. Las siguientes son las técnicas de hashing. Las técnicas hash se establecen como métodos que mediante una ecuación fueron creados para generar posiciones en una tabla arreglos, que será la que contendrá los datos. El lenguaje SQL nos dice que es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Ficheros, un fichero también denominado archivo, es un conjunto ordenado de datos que tiene entre sí una relación lógica y están almacenados en un soporte de información adecuado para la comunicación con el ordenador. El software es un conjunto de programas y rutinas que permiten a los computadores realizar determinadas tareas. El hardware es un conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Y finalmente, un servidor de bases de datos se utiliza para almacenar, recuperar y administrar los datos de una base de datos. El servidor gestiona las actualizaciones de datos y permite el acceso simultáneo de muchos servidores o usuarios web y garantiza la seguridad y la integridad de todos los datos. O sea, tres tecnologías de éxito reciente fuertemente relacionadas: la orientación a objetos e Internet y la web. De la gestión de entre ellas están el Machine Learning,
que permite automatizar procesos que de otra manera requerían la acción manual de un experto, ya que pueden trabajar con volúmenes de datos muy grandes y reducir la carga de trabajo en perfiles de alto nivel. Las arquitecturas híbridas que permiten diversificar el gasto, reforzando la resiliencia de elegir características según las fortalezas de cada nube sin temer al bloqueo de los proveedores. La arquitectura de Data Fabric. Este tipo de arquitectura ofrece una vista completa, unificada y confiable de los datos de negocio, producida mediante la coordinación de fuentes de datos de una manera automática, inteligente y segura, que pueden procesar grandes volúmenes de datos. El control por voz y lenguaje naturales. Los perfiles no técnicos de las empresas serán capaces de hacer consultas complejas desde el coche o el teléfono sin necesidad de utilizar una interfaz de usuario, como por ejemplo realizar preguntas sobre el objetivo de ventas de un determinado producto. Monetización de datos y economía de las APIs. Y pues finalmente con grandes desarrollos de Big Data, inteligencia y artificial o cloud computing, que demuestran estas tendencias, el volumen de la diversidad de los datos es cada vez mayor. Esto supone un desafío para las empresas en muchos aspectos. Deben crear los procesos, estándares y protocolos necesarios que pongan la información al servicio del negocio de manera holística y unificada, sin grandes costes de migración o mantenimiento. La virtualización de datos es la respuesta a estos desafíos en la gestión de todos los datos que manejamos. Finalmente, como ejemplo de base de datos, podemos relacionar un sistema de nómina de una compañía, la cual desde el inicio de su contratación va almacenando datos del empleado para que en el momento que el trabajador necesite alguna información la pueda consultar fácilmente con un usuario y contraseña, y por parte de la empresa pueda realizar los pagos correspondientes a su nómina y hacer las actualizaciones pertinentes, todo en línea en un solo lugar, relacionando toda la información. Finalmente, como conclusión, podemos decir que las bases de datos son una parte fundamental en la gestión de la información de todas las organizaciones y también pues en nuestra vida diaria, con las cuales se facilitan el almacenamiento de datos y la búsqueda en cualquier situación. Muchas gracias.